Les comento a todos los oyentes de La Excepción a la Regla y los que se están incorporando en este instante en Radio Rebelde, es que siempre más o menos a esta hora nosotros hablamos, pensamos en voz alta, ¿sí? Tiramos algunas ideas al aire y tratamos de reflexionar para arreglar el mundo. Y no lo logramos nunca, así que lo volvemos a hacer el sábado que viene y así sucesivamente. Pero bueno, la idea es tirar ideas para que la gente también se ponga a pensar con nosotros y podamos, qué sé yo, reflexionar acerca de lo que nos pasa. Bien, en este caso utilizo siempre a un autor que me ayuda como disparador de lo que quiero decir más adelante. Bueno, en este caso utilizamos al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que para él es incompatible la existencia de la democracia liberal y las modernas sociedades capitalistas. Él dice que no pueden ser compatibles estos dos axiomas. Para él, este sistema político siempre se rinde en la práctica a los tres modos de dominación de clases. Él se refiere ahí a capitalismo, a colonialismo y también ¿a qué? Al patriarcado. Al patriarcado. Por eso me gustó utilizar a este autor justamente con esta obra que tiene que ver con el fascismo social. Justamente estas tres dominaciones de clase de alguna manera se sintetizan en lo que es el fascismo social. Y él permanentemente plantea que hacia eso está yendo, o ya llegó en muchos casos, las sociedades en distintas partes del mundo. Un régimen que, en definitiva, no es más que el proceso de derechización de la sociedad. Estamos hablando de la derechización, parece mentira, yo siempre digo lo mismo. La gente se enoja con un gobierno X, peronista, progresista, de izquierda, y se enoja y vota a la derecha más recalcitrante que pueda existir. Y cree que eso le va a hacer bien a su desarrollo personal. ¿Por qué piensa eso? No lo sabemos, pero evidentemente algo estamos haciendo mal nosotros, porque no lo pudimos hacer entender de otro modo. Bueno, esto de la derechización está provocado por los grandes grupos económicos, obviamente Estados Unidos, y ahora con Donald Trump, agárrate, va a ser así permanentemente, y esto lo hacen para posibilitar el despliegue de un capitalismo salvaje que se sustenta en el individualismo, en el despojo, en la injusticia, en la banalización de la democracia y en la concentración de la riqueza. O casualidad, cosas que están pasando hoy por hoy en nuestro país. Entre las distintas tipologías de fascismo que establece de Sousa, se encuentra el contractual, ¿sí? Que está directamente ligado a la flexibilización laboral, por ejemplo. Como se sabe, este tipo de régimen pretende quitarles todos los derechos adquiridos a los laburantes, a los trabajadores y a las trabajadoras. Y causalmente, en nuestro país, pese a que todavía no está instaurada esta reforma laboral, bueno, de alguna manera los empresarios desde hace tiempo hacen un poquito lo que quieren con sus laburantes. Les hacen laburar más horas, les pagan menos, les piden más cosas, y a cambio no le dan nada. Bueno, hay mucho de eso que se está dando. De hecho, lo que es un poco una reforma laboral que en términos legales no está instaurada, pero obviamente, de hecho, quizás un poco sí. Y esto lo digo porque, bueno, más que un sindicalista, obviamente de la CGT y sobre todo los dialoguistas, quizás están mirando para otro lado con respecto a este tema, y no es casual tampoco, y todos lo sabemos, que sigue todavía en las discusiones y este intento de negociación permanente con un gobierno que es antitrabajador, que es antisindicalista y que es antipueblo y anti todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Que justamente son lo que defienden los sindicatos, ¿no? Los líderes sindicales defienden a la gente laburante. Bueno, últimamente no les está saliendo demasiado bien. Otro fascismo de los que menciona este autor es el de la inseguridad o el de la incertidumbre constante, que está relacionado a la falta de Estado. Bueno, como se pretende llevar justamente, se pretende llevar adelante un ajuste fiscal en todo sentido. Bueno, ¿qué hace en este caso Milei, por ejemplo? No hace la distribución de las partidas presupuestarias a las provincias, con lo cual las provincias cada vez tienen menos plata y bueno, y trata de utilizar la poca que tiene en cuestiones no sé, para sobrevivirlo como se pueda. Obviamente la seguridad la deja a un costado. Entonces después, obviamente, y esto está pasando con la provincia de Buenos Aires, critican al gobernador porque, bueno, cada vez hay más violencia en la provincia. Claro, cuando no hay plata,
evidentemente va a haber inseguridad, porque no le pagas a los patrulleros, no le pagas a la policía, no le pagas a... Mucha gente está disconforme con lo que gana y la situación cada vez se complejiza más. No sé cuánta plata, pero estamos hablando de millones y millones de pesos que el gobierno, por ejemplo, no está distribuyendo a las provincias que no son afines ideológicamente a su postura política. Así que bueno, la situación es muy complicada en ese sentido y se abusan justamente con los líderes que no comparten su misma ideología. Con lo cual, la población vive desamparada y con miedo a perder el trabajo, en muchos casos también muy mal pago, por ejemplo, tiene miedo a enfermarse, porque entra a un hospital hoy por hoy, la mayoría de los hospitales están, no te digo en bancarrota, pero más o menos, los médicos están ganando muy mal, ni hablar los enfermeros. Y bueno, la verdad que hoy, te digo, si te vas a enfermar, pensalo 2 veces, como si pudieras, ¿no? ¿Se puede pensar enfermarse o no? No, uno se enferma. Y la verdad que estamos un poco, a la deriva en este sentido. Y bueno, entonces la gente empieza a tener grandes problemas de estas características. El último fascismo del que habla de Sousa es el financiero, que privatiza la libertad de los mercados en detrimento de la inversión productiva, con el endeudamiento externo como excusa para implementar todo tipo de recortes en la economía y someter aún más a la ciudadanía. En todas estas clases de fascismo predomina un régimen que se basa en las relaciones de poder e intercambios muy desiguales que provocan formas de exclusión severas y potencialmente irreversibles. Bueno, a ver, obviamente de Sousa cuando escribió esto, hace ya algunos años, lo que puedo asegurarles es que no conocía a Javier Milei, ¿sí? Y jamás se hubiese imaginado que todo lo que escribió iba a estar instaurado, iba a ser llevado a la práctica de manera fehaciente y con mucho entusiasmo por el presidente de todos los argentinos y argentinas, que terminó siendo un psiquiátrico, pero bueno, es lo que la gente eligió, ¿no? Entonces, bueno, acá hay también todo un tema. Hoy también lo hablaba con Nahuel en la charla que mantuvimos a la mañana, y le decía, bueno, esto hay muchos intelectuales que venían anticipando que esto podía pasar en la sociedad, que esta derechización de las comunidades, de la gente en general, se venía dando desde hacía tiempo y que había que hacer algo para que esto no llegue a estos límites que estamos llegando el día de hoy. Bueno, evidentemente no se pudo lograr y así estamos. Este personaje, que no es más que un títere de las grandes corporaciones del Círculo Rojo, está dispuesto a vender, y a un bajo costo, pero con grandes comisiones, empresas públicas rentables y los recursos naturales y energéticos de la Argentina. Por supuesto que también va a intentar privatizar todo lo que pueda. Ya abrió las importaciones, de hecho muchísimas pymes ya se fundieron y otras están a punto de hacerlo, ¿sí? Y con esto obviamente logra que mucha gente se quede en la calle, quiero decir, se quede sin laburo, y con la excusa del libre comercio va a tratar de liquidar al país lo antes posible. Y esto lo acoto porque digo, ellos dentro del gobierno deben estar preguntándose, ¿cómo puede ser que la gente se aguante todo lo que estamos haciendo? Así que apurémonos a saquear esto lo antes posible, porque en algún momento se van a avivar. En algún momento va a haber gente que se une y diga, loco, no podemos sostener una cosa así. Con lo cual, bueno, por eso se apuran tanto, ¿no?, a generar esta crueldad en todo sentido, porque en el fondo están llevando adelante una política de la muerte. Piensen un poco en la cantidad de gente que está absolutamente desamparada en términos de salud, por ejemplo. Ya no están distribuyendo la medicación oncológica, la gente que tiene HIV, bueno, muchísimas enfermedades crónicas, están directamente dejando a la gente a la deriva. Bueno, esto es un poco lo que está sucediendo, y yo creo que en el fondo lo que están planteando es, bueno, saquemos todo, tratemos ahora de conseguir una deuda externa que deje pata para arriba de la Argentina, y ya directamente convertimos a este país en una colonia, más o menos, que es un poco la idea que tienen de lo que es llevar adelante la política en un país. Bueno, y todo esto lo hacen porque sinceramente ellos se sienten impunes, sobre todo Javier Milei, ya le cambié el nombre, cree que nada de lo que hace o dice puede traer consecuencias negativas a su gobierno. Y esto lo plantean porque ellos creen que con el dólar estable o bajo, o porque le hacen creer a la gente que hay una desaceleración de la inflación,
¿sí? La gente de alguna manera se puede llegar a bancar cualquier cosa. Entonces, por eso también hacen lo que hacen o dicen lo que dicen. Porque bueno, en el fondo dicen, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Recién Belén nos decía un poco que ella ve esto en las redes sociales. Y en términos económicos, bueno, hay algo de esto está sucediendo. Pero en esencia, esto de que bajó la inflación, todo el mundo sabe que está relacionado al 118% de la devaluación que generó cuando inició su gobierno. Esto realmente, la inflación llegó al 25% en diciembre de 2000... No, a ver, pónganle, sí, en diciembre de 2023, enero de 2023. La verdad que lo único que está haciendo hasta ahora es desacelerar o bajar la inflación que él mismo había subido, ¿sí? Estamos en recesión desde hace tiempo, estamos con una economía absolutamente estancada y hay que decir la verdad, los precios si están bajando es porque no hay consumo. Y si no hay consumo es porque hay mucha gente que no tiene un peso para comprar nada. Y por eso quizás para vender algo los precios de alguna manera de los productos en las góndolas de los supermercados bajan un poquito porque si no se les va a pudrir ahí. Entonces de alguna manera algo de eso está sucediendo y ese me parece que es el plan. Ellos saben de todos modos que su política depende esencialmente de la guita que venga del Fondo Monetario Internacional. Si la plata del Fondo Monetario Internacional no llegara a venir, agárrense, porque no van a poder sostener este dólar de la manera que lo están sosteniendo, porque están interviniendo de una manera impresionante en todo lo que es el ámbito cambiario. Así que bueno, guarda, porque acá hay muchas especulaciones acerca de cómo va a lograr sostener este dólar durante mucho tiempo y sobre todo hasta las elecciones de medio término donde nos jugamos muchísimas cosas, ¿no? Porque vaya a saber qué va a suceder si este tipo gana, ¿no? Sobre todo si llega a ganar la provincia de Buenos Aires, cosa que creo que no debería suceder, pero si vamos separados puede ser que suceda. Bien, ellos saben que todo el mundo, por lo menos la gente que piensa o que tiene un cierto grado de inquietudes políticas y económicas, ellos saben que nosotros sabemos, eso quiero decir, saben que nosotros sabemos que dependen de la guita que venga de afuera, de los dólares que pueden llegar a prestarle a la Argentina para endeudarnos y que el ajuste siga siendo eterno, porque cuanto más deuda tengamos, el ajuste cada vez va a ser peor y cada vez la gente va a poder vivir menos, por lo menos en situaciones normales. Con lo cual, la situación es un poco compleja en ese sentido. Insisto, ellos saben que esto está sucediendo, pero lo tapan, lo pretenden tapar. Yo creo que uno de los temas por los cuales el presidente de la Nación Argentina se le ocurrió decir las barbaridades que dijo en Davos, tiene que ver un poco con una estrategia política que es tapemos la cuestión económica, que es lo que supuestamente sabemos hacer, y digamos otra cosa para que la gente piense en otras cuestiones. Claro, nunca se hubieran imaginado que las barbaridades que dijo, haberse tirado en contra de las mujeres, del feminismo, haber dicho que las parejas homosexuales son pedófilos y todas esas barbaridades, una tras otra, de los migrantes, quiere imitar a Donald Trump el tipo, y no le salen, no tiene la capacidad o la espalda suficiente como para decir o hacer lo que hace Donald Trump, y como lo admira tanto y es capaz de cualquier cosa, porque el otro lo mire aunque sea, dice las barbaridades que dice, quizás con la intención manifiesta de distraernos como sociedad, pero bueno, le salió el tiro por la culata. Eso es un poco lo que está pasando, no paró de decir una atrocidad tras otra, atacó a las mujeres, decía, atacó a las personas trans, atacó a los migrantes y obviamente a los homosexuales. Para colmo, al día siguiente de esta exposición lamentable que hizo en Davos, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Curioli Barona, salió públicamente a decir que va a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. ¿La podés creer? Lo dijo encima, pero aparte, él es un tipo, es un abogado, será bueno o malo, o lo que vos quieras, un chanta, lo que vos quieras, pero de abogacía sabe. No puede decir lo que dijo porque es el ministro de Justicia de la Nación. O sea, sabe que este tipo de ítems, de temas, de planteos, tienen que ser abordados a través del Congreso Nacional. Él lo sabe. ¿Por qué dijo que lo va a sacar? No lo sabemos, pero lo dijo simplemente para apoyar al presidente. Bueno, la cuestión es que esto seguramente se va a plantear en las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo en la Argentina, en el Congreso.
Y bueno, lo van a plantear más allá de que sepan que quizás no tenga una respuesta favorable por parte de la mayoría de los diputados y senadores. Algo que, y acá sí lo recuerdo, es que todos pensábamos lo mismo con la ley bases, ¿sí? Y con el incentivo a las grandes, que era el incentivo de dinero a las grandes inversiones que no me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. Todos creíamos que no podía llegar a aprobarse la ley bases en la Argentina. ¿Por qué? Porque estaban regalando el patrimonio nacional, porque estábamos regalando todos los recursos energéticos y naturales del país, así que dijimos, no, los diputados no van a ser tan vendidos y por un dinerillo o por un cargo o por una dádiva van a vender a la propia patria. Bueno, sí, lo hicieron. Con lo cual, no quisiera creer que mujeres o gente que votó a favor de, que se trate de forma distinta a las minorías, que haya todos los derechos que se han logrado en este tiempo, se echen para atrás cuando quizás en algunos casos votaron. ¿Entendés? Por ejemplo, ahora se está hablando de la posibilidad de que quieran derogar la ley del aborto, sería, pero ya me va a salir, no importa, la interrupción voluntaria del embarazo, eso era. Bueno, nada, yo quiero creer que no vamos a llegar a esos límites, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a discutir todo, y acá sí me llama mucho la atención muchas mujeres del PRO, por ejemplo, que estuvieron a favor de respaldar todas las leyes que están relacionadas a beneficios o derechos que obviamente tenían postergado a las minorías, en este caso a las mujeres, a las personas trans, a los homosexuales. La verdad, quisiera creer que eso no va a suceder, pero bueno, en este país todo puede pasar. De hecho, estamos siendo gobernados por un gobierno a través de un decreto, el 70-2023, que es absolutamente inconstitucional y todavía no se logró consenso en diputados para derogarlo. Fíjense, ya pasó más de un año y no nos ponemos a poner de acuerdo en esto. Así que la verdad, quisiera creer que los legisladores en nuestro país van a empezar a tener un poquito más de conciencia de lo que está sucediendo y de lo que van a votar. Ante esta realidad, y desde ya por el discurso violento, desubicado e indignante de Milei en Davos, la comunidad LGBTIQ+, decidió, obviamente la semana pasada lo decidieron, convocar a la Marcha Federal del Orgullo antifascista, antirracista, que se va a llevar ahora dentro de un ratito nada más, dentro de un par de horas, menos de un par de horas. Esto va a ser en la ciudad de Buenos Aires, como epicentro, ¿no? En lo que es el Congreso, se va a marchar hacia Plaza de Mayo. Esperemos, recién lo decíamos con Belén, que todo se haga en un marco de paz, de alegría y de entusiasmo, y que de alguna manera le plantea al gobierno que no puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. Como dice el propio comunicado de esta agrupación, no es necesario ser parte de la comunidad para manifestarse en contra de los dichos homodiantes del presidente. Todas nuestras vidas importan, todos nuestros cuerpos importan, nos unen una belleza de rebelarnos contra el violento ajuste de esta clase dominante. Tenemos que poner un límite. Es momento de decir basta. Y a esto le agregamos basta al odio, basta al fascismo, basta a la mentira y basta a la crueldad. Algo que tarde o temprano se va a tener que dar en nuestro país porque esto ya no da para más y porque seguramente, ¿sí?, quizás, digo yo, desde la provincia de Buenos Aires, pueda empezar a gestarse algún tipo de espacio o de esperanza, ¿sí?, un tanto más democrática, un tanto más nacional y un tanto más popular. Ojalá que así sea.